Capítulo 5, vamos a ver del versículo 1 al 3, dice así: Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Abrimos nuestro corazón para que seas tú, Señor, haciéndonos una obra preciosa, milagrosa, Señor, cambiando algunas percepciones sobre nuestra propia vida que no son las correctas y que son un obstáculo para que podamos, Señor, disfrutar de lo que es tu reino en nuestra vida. Señor, ayúdame a poder entregar el consejo de tu palabra. Ministra el corazón en Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor habla acerca de esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, entonces surge una pregunta: ¿quiénes son los pobres en espíritu? No significa pobres en espiritualidad, sino pobres en espíritu, una metáfora la cual el Señor Jesucristo la usa porque era parte también de la cultura y ellos comprendían lo que eso significaba. La riqueza, en alguna manera, es prácticamente uno de los, digamos, figuras que se usan en la Biblia también como prepotencia, como orgullo. Y la pobreza tiene que ver metafóricamente con la parte también de la necesidad. Entonces, cuando habla aquí el Señor acerca de los pobres en espíritu, significa que son personas que en un momento dado pensaron en que ellos podían hacer todo por sí mismos. Creían que tenían todos los recursos para salir adelante. Pero llega un momento a lo largo de la vida, y creo que a todos nos llega, donde aquellas áreas fuertes, aquellas áreas en las cuales nosotros estamos confiando, aquellas áreas donde nos hemos sentido capaces, entonces estas áreas comienzan a ser minadas, empiezan a ser golpeadas una tras otra, al punto que el corazón llega a ser un corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice el Señor en el Salmo 51, no despreciarás tú, oh Jehová. Porque hay momentos donde la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, realmente es un grave obstáculo, y para que nosotros podamos entrar o disfrutar el reino de Dios, el reino de los cielos sobre nuestra vida, necesitamos llegar a esa pobreza espiritual. Es decir, llegar al punto de considerarnos necesitados. Una persona pobre, una persona necesitada, es una persona que depende de la ayuda de otros. Y en este caso, el hombre y la mujer deben de llegar, todos debemos llegar al punto de sentirnos necesitados de Dios en todas las áreas. Pero cuando no llegamos a este punto es porque hay mucha altivez, mucha autosuficiencia, y eso realmente no nos permite disfrutar lo que significa la administración, el gobierno, el reino de Dios sobre nuestra vida. Entonces, cuando el Señor permite alguna prueba, alguna dificultad, déjeme decirle que algunas veces nosotros decimos: Señor, quítame esta prueba inmediatamente, no la quiero. Pero no solamente Dios está, hermanos, llevándonos a caminar por fe, sino que lleguemos a una pobreza espiritual. Es decir, que yo me dé cuenta que yo no puedo por mí mismo. Que me dé cuenta que tengo una pobreza de fortaleza, que tengo una pobreza de inteligencia, pobreza de sabiduría, no sé cómo entrar ni cómo salir. Salomón llega a ese punto de pobreza espiritual que llegó a decir: Señor, tú me estás dando este privilegio, pero no sé cómo entrar ni cómo salir, dame sabiduría. Si Salomón se hubiera considerado capaz de poder administrar la nación, él no hubiese pedido sabiduría, pero porque tenía un corazón pobre en espíritu, pidió sabiduría. ¿Y qué es lo que Dios le dio? Sabiduría. Si nosotros nos consideramos fuertes, entonces, ¿cómo le voy a pedir al Señor que me llene con su Espíritu Santo? Porque mi soberbia no me permite depender de la ayuda del Señor. Todas las personas que se acercaron a Jesús, nuestro Señor, y recibieron bendición,
eran los pobres en espíritu. Pero aquellos que eran millonarios en espíritu o ricos en espíritu, entre ellos los fariseos, los saduceos, que se acercaban, pero con una actitud de desprecio, que se consideraban fuertes en sí mismos. Solo llegaban para acusarle, llegaban para poderle encontrar algún error y de alguna manera poderlo llevar hasta la muerte. Ese tipo de persona, la soberbia, hermanos, es algo que nos está perjudicando en nuestra vida. Pregunto, ¿cuántas veces esa soberbia nos ha privado de tener un trabajo? ¿Por qué? Porque no tenemos buenas relaciones con las demás personas. Una persona que es pobre en espíritu es una persona que sabe entablar un diálogo. Una persona que es pobre en espíritu es una persona que también sabe compadecerse de aquellos que sufren, porque sabe lo que significa la falta de fortaleza, la falta de cariño, la falta de amor. Pregunto, ¿se ha sentido usted pobre en espíritu porque no tiene el respeto, el cariño, el amor? Quizás se ha quejado, que a lo mejor ha pensado, quizás me equivoqué con el hombre con que me casé, porque no se siente la esposa amada. Pero ese proceso en cualquier área de la vida nos ayuda a reconocer que somos necesitados. ¿Con qué objetivo? Para que pueda decir como David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, cuando el Señor habla aquí de los pobres en espíritu, son los que reconocen su necesidad entera, completa de Dios. Reconocen su condición pecaminosa. Y algunas veces el reconocer esto pensamos que esto es fracaso, pero no. Reconocer la condición pecaminosa implica que yo me siento necesitado del perdón de Dios. Quizás usted ha estado luchando diciendo, Señor, yo ya no quisiera ser débil, no quisiera ser, Señor, tener estos conflictos. Pero cuando usted tiene ese conflicto, esa pobreza, ¿qué es lo que lo hace? Depender de Dios. Busca el rostro de Dios, pide asistencia. A lo mejor ha estado cayendo una y otra vez en algún pecado, se siente mal, pero busca a Dios. Eso es parte de lo que es esa pobreza espiritual. Para buscar a Dios es reconocer que no son felices sino en Dios. Todos les han fracasado, todo ha fallado el propósito de encontrar felicidad en otras cosas, en otras personas. Pero cuando usted llega al punto de decir, Señor, la verdad, que solo tú me puedes hacer feliz. Como dice aquel coro, ¿no? Solo Dios hace al hombre feliz. Reconocer que sus propósitos están en Dios. Eso es pobreza espiritual. Que no encuentro realización en mi vida sino en Dios. Reconocer que su destino está en Dios. Que además de eso son los que buscan a Dios en oración. Son los que escuchan la palabra de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque todos somos pobres en espíritu. Sí, ¿se da cuenta? Porque yo necesito oír la palabra. Aunque yo estoy hablando y predicando, pero yo la necesito. Aún cuando yo hablo y predico, me estoy hablando y predicando a mí mismo. Cuando estamos orando, ¿por qué oramos? Porque soy pobre en espíritu. Aquellos que se consideran ricos en espíritu no oran, no buscan de Dios. Ahora el problema de los que no reconocen la necesidad de Dios, entonces no progresan espiritualmente. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado, es decir, el que no se considera necesitado, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, toda persona que llega a un punto de prepotencia y dice, pues yo no necesito de Dios, pues no va a prosperar. Proverbios 16:25 dice la palabra de Dios. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea que esta persona busca prácticamente su propia destrucción, porque no quiere depender de Dios. El apóstol Pablo llegó a ese punto. Y el proceso de su riqueza que él consideraba, de su conocimiento, de su popularidad, del poder que sustentaba, de todas las cosas que la religiosidad le había concedido. ¿No es lo que dice él en la epístola a los Filipenses? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? O sea, riquezas. Ahora las he estimado como basura. Es decir, todas las cosas que para mí en un momento dado pensé que eran de bendición, ahora eran prácticamente un obstáculo.
¿Con qué objetivo? Para ganar a Cristo. Entonces, si nosotros podemos llegar a ese punto, hermanos, es fundamental que entendamos que esto es la base para heredar la administración o disfrutar del gobierno del Señor. Ahora, la bienaventuranza para los necesitados espiritualmente. Cuando dice aquí bienaventurados, significa benditos, feliz, afortunado. Esta persona es afortunada. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es feliz? ¿Por qué es dichoso? Porque el reino de los cielos, dice, le pertenece. Porque reconoce que su origen, en primer lugar, está en Dios. Porque no se da por vencido hasta encontrar a Dios o la respuesta de Él. Esta persona que es pobre en espíritu es la que toca una y otra vez la puerta pidiendo que se le haga justicia, como aquella parábola que Jesús mencionó. El pobre en espíritu es como Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo callaba, decía, calla, calla, calla. Y él decía, Jesús, hijo de David. Una persona pobre en espíritu no se rinde ante la oposición porque está necesitado. Los ciegos venían delante de Jesús y Jesús los sanaba. ¿Por qué venían? Porque eran necesitados. Y los que se consideraban no necesitados no recibieron lo que ellos estaban esperando. Porque el orgullo les prohíbe, les obstaculiza la bendición. ¿Por qué son bienaventurados? Porque se siente la necesidad de volver a Dios. Porque se acerca a Dios en arrepentimiento confesando sus pecados. ¿Quiénes son los que confiesan su pecado a Dios? Son los pobres en espíritu. Pero una persona prepotente, orgullosa, no lo hace porque cree que es ir en contra de su dignidad. El que es bienaventurado sencillamente es porque sabe que la fe en la sangre de Cristo es lo único que le puede conceder el perdón de pecados. Pero también porque es importante ser pobres en espíritu, porque los derechos de propiedad para el necesitado espiritualmente le son concedidos. Cuando Jesús dice aquí, porque de ellos es el reino de Dios, es decir, que es una propiedad. Y cuando usted tiene una propiedad, usted tiene derecho sobre esa propiedad. Entonces, toda persona que es pobre en espíritu tiene derechos. Y le voy a mencionar algunos de estos derechos que usted y yo podemos llegar a tener si es que andamos en ese nivel de necesitados. Es la cobertura de Dios. Porque cuando se habla del reino de Dios, la palabra reino es una palabra que algunas veces la hemos escuchado y han habido establecimientos que se le pone ese nombre, Basilea, ¿no? Entonces, reino, el gobierno, ese gobierno sencillamente es la administración de Dios. O sea que una persona que es pobre en espíritu se expone a la asistencia administrativa de Dios en todas las áreas. Y entre las cosas está la cobertura de Dios. Dios se está protegiendo, Dios está velando por esa persona. Porque dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Esa persona lo que hace es sencillamente está excluyéndose porque considera que no necesita de la asistencia de su Dios. El caso del hijo pródigo. La prepotencia lo hizo rechazar el gobierno de su papá. Por eso dijo, yo voy a ser mi propio administrador, y le fue tan mal. Pero cuando llegó al fracaso, entonces en ese punto de fracaso empezó a ser no solo pobre físicamente, sino pobre en espíritu. ¿Se da cuenta? Cuando él sale de casa, sale con mucho dinero, pero con mucha también riqueza espiritual, es decir, de prepotencia, que él consideraba que eran recursos maravillosos para él. Pero cuando regresa a casa, regresa quebrado económicamente y quebrado espiritualmente. Entonces, la pobreza espiritual de él le hizo ¿qué cosa? Reaccionar. Y volviendo en sí, cuando una persona es pobre en espíritu, es una persona que tiene mejor comprensión de sí mismo. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? La persona que es pobre en espíritu es una persona que empieza a hacer las comparaciones correctas. Empieza a hacer un análisis
introspectivo. Empieza a hacer un análisis acerca de las decisiones que tomó y que le han ido mal, pero que puede y sabe que puede retornar. Esa persona sabe qué es lo que tiene que hacer, pero cuando hay demasiada riqueza, llamémosle así entre comillas, espiritual, de la soberbia, lo que sucede es que no le permite reconocer que está apacentando cerdos. Se está muriendo, pero no lo reconoce. Pero una persona pobre en espíritu dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que tiene como herencia? Bueno, el becerro gordo, vestido nuevo, anillo en sus manos, calzado, una fiesta. Lo que Dios está hablando ahí sencillamente es: el reino de los cielos le pertenece. La cobertura, la protección de Dios, el cuidado de Dios en los detalles en la vida. Vemos la provisión de Dios ahí. La persona que es pobre en espíritu se expone a la provisión espiritual en primer lugar. Se expone a la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los candidatos a la llenura del Espíritu Santo? Los pobres en espíritu. Sencillamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: recibiréis poder. Pero si yo digo, no, si yo soy capaz, yo no necesito, aunque no lo digamos verbalmente, pero si la actitud es: yo no necesito del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, entonces dice, bueno, vas a tener que experimentar la pobreza. ¿Cómo? Golpe tras golpe, fracaso tras fracaso, al punto que digas como el apóstol Pablo: más bien me gloriaré en mi debilidad. ¿Qué quiere decir en otras cosas? Me gloriaré en mi pobreza espiritual. Es decir, que yo no puedo, que yo no soy capaz, porque cuando me glorío en mi debilidad, reposa el poder de Dios sobre mí. Entonces, cuando habla la Escritura del reino de los cielos, nos habla de echar mano de las promesas de Dios. La persona que es pobre en espíritu echa mano de las promesas, porque no tiene ninguna otra promesa, no tiene otro recurso más que Dios mismo. Entonces echa mano con tanta facilidad, camina por fe. El derecho también de entrar en el cielo. Dice, el reino de los cielos, dice, les pertenece. Ellos son los herederos y les pertenece el cielo. La vida eterna, porque echan mano del perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. El derecho de la asistencia del Espíritu Santo. El derecho de la administración de Dios sobre su vida. Y el derecho a la llenura y a los dones, a los ministerios y a todo lo que Dios tenga para él o ella. Por eso, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque cada prueba, aunque nosotros le decimos: Señor, ayúdame, respóndeme, sácame de este problema, pero Dios está viendo algo mucho más importante que ayudarnos a resolver el problema. Dios está viendo la necesidad del quebrantamiento, es decir, llevarme a una pobreza, porque yo no puedo contra esa dificultad. Entonces, ese punto es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere resolvernos un problema que nos está afectando, sino que heredemos o disfrutemos el reino de los cielos en nuestra vida. Hoy en día. Entonces, por eso debemos de darle gracias a Dios por las pruebas. Porque cada vez que estamos enfrentando una prueba y no hay respuesta, ¿sabe qué está pasando? Interiormente nos está llevando el Señor a la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted llega a ese punto de quebrantamiento, usted está luchando contra una tentación, dice: yo no puedo, Señor, no puedo, ayúdame. Dios lo lleva a esa pobreza. ¿Con qué objetivo? Para que toda prepotencia, todo orgullo se vaya. Cuando usted con todo su esfuerzo cree que puede solventar las necesidades económicas, materiales de su familia, y usted se da cuenta que lo han despedido de su trabajo, y usted dice: Señor, concédeme trabajo, y tengo 3 meses, 6 meses de no trabajar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Entre otras cosas, trayendo pobreza en espíritu, para que la persona, cuando reciba su nuevo trabajo, no diga: mi inteligencia, mi capacidad, sino que dependa y diga: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué no pedimos el pan nuestro? ¿Por qué acudimos a las deudas?
porque sencillamente no estamos dispuestos a clamar y decir, soy necesitado. Por eso te pido el pan nuestro. ¿Por qué no le pedimos al Señor la provisión en lugar de acudir a los préstamos? Porque hay demasiada riqueza, es decir, confianza en nuestra capacidad financiera. Eso nos lleva a la derrota en muchas áreas de la vida. Por eso, hermano, pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a entender lo que significa ser pobre en espíritu, porque la humildad es lo que prácticamente como resultado final de un quebrantamiento es lo que hace que reconozca su necesidad de Dios. El pobre en espíritu es el que dice, sin Dios yo no puedo seguir adelante. Sin Él no puedo hacer esto. Es Él que me tiene que ayudar. Por eso acude a Dios en cada momento y pide perdón por sus pecados. Se sostiene por la ayuda de Dios y no se debe de avergonzar esta persona de ser necesitado de Dios. El ser necesitado de Dios sencillamente es una riqueza. Eso es lo que Dios desea, porque el diablo, hermano, siempre va a producir esa supuesta riqueza o independencia de Dios con el objetivo que yo no acepte los derechos del reino de Dios, porque de ellos es el reino. Cuando dice de ellos es el reino, o sea, es propiedad, y entonces el diablo nos presenta el orgullo y la prepotencia con el propósito para que yo no reciba esta herencia. Nos damos cuenta cómo el diablo trabaja debajo de agua, debajo de la mesa, proponiéndonos la prepotencia y el orgullo con el propósito de aislarme de la administración de Dios. Pero los pobres en espíritu, si usted ha estado luchando con algo y le ha pedido como el apóstol Pablo 3 veces, quítame este aguijón, y dice el Señor, no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque para Dios estaba viendo en el apóstol Pablo, la pobreza espiritual en ti es importante. ¿Por qué? Porque dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, en tu pobreza, ahí me voy a perfeccionar. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios se perfeccione en lo que yo no puedo? Hermanos, si usted se ha estado como decepcionando de sí mismo, porque está viendo tanta necesidad en tantas áreas, dígale, Señor, la verdad que esta es una gran oportunidad, no es un fracaso. Ahora, Señor, dependo de ti, entonces ahora tengo que acudir a ti, Señor, y el reino de los cielos me pertenece, porque tú me has hecho heredero por gracia a través de la fe en tu obra. Por tal razón, Señor, yo dependo de ti, y el depender de Dios nos va a sacar adelante. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, aquí estoy, Padre mío, delante de tu presencia, Señor, queremos darte las gracias, porque cuando tú nos has dado respuesta a ciertas necesidades, nos has quebrantado, nos has hecho sentir incapaces, inútiles. Y eso, Señor, aunque en un momento dado puede doler a nuestro ego, pero también, Señor, nos damos cuenta que la riqueza está en ti y no en nosotros. Nos damos cuenta, Señor, que el orgullo, la autosuficiencia es la que nos ha, Señor, servido de obstáculo. Señor, te pido para gloria de tu nombre, Señor, que cambies nuestra mentalidad y que podamos, como el apóstol Pablo, cuando él comprendió esa pobreza, dijo, más bien me gloriaré en mi debilidad para que repose el poder de Dios en mí. Señor, en este día, Señor, nos declaramos necesitados, porque sí lo somos. No podemos dar un paso más en esta vida si no es con tu ayuda. Señor, no podemos, Señor, vivir una vida que te agrade si no es por tu ayuda. Señor, sabemos que no podemos, Señor, actuar sabiamente si no es con tu sabiduría, con tu inteligencia, con la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, Padre eterno, poniéndonos delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú trayendo, Señor, Dios mío, toda esa gracia. Perdónanos, Señor, por toda prepotencia. Y no hemos entendido que las pruebas, las dificultades, Señor, sirven con un propósito importante, producir un quebrantamiento, arrancarnos, Señor, de todas esas cosas que
Como Pablo dijo, cuántas cosas he considerado como ganancia. Esas ganancias son pérdidas. Es lo que nos está llevando a una bancarrota, a una pérdida total. Señor, por tal razón te pedimos, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta de cuáles han sido esas cosas que las cuales hemos dependido, que no son obstáculos. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo, toda, Señor, aquellas cosas que de alguna manera, Señor, pensamos que somos capaces, Señor, sin ti, lo cual es totalmente contrario. Tu palabra nos dice, separado de mí, nada podéis hacer. Señor, que esta bienaventuranza sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, porque el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre mío, aceptamos, Señor, tu reino. Ahí donde está, empiece a orar, dígale, Señor, yo acepto todo lo que implica tu reino sobre mi vida. Te necesito, Señor. Administra mi vida, dame sabiduría, dame fuerza, dame esto, dame lo demás. Usted no esté decepcionado por ser débil. Dele gracias por ser débil. Dele gracias por ser incapaz. Dele gracias por no ser sabio. Dele gracias por no tener lo que otros tienen. Dele gracias y diga, Señor, gracias, Padre. Señor, en este momento te pido que, Señor, tu Espíritu Santo empiece, Señor, a cambiar, Señor, el paradigma, Señor, cambiar esos parámetros, Señor, que han estado ahí de alguna manera, Señor, quizás como una forma de acusación para traer sentimientos de culpabilidad y autorrechazo. Pero no es así, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender que la pobreza en espíritu, Señor, es importante para heredar toda bendición que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda a tu sierva, ayuda a tu siervo, porque es ahí cuando nos sentimos incapaces, vendrá la llenura del Espíritu Santo, vendrán los dones, ahí vendrá, Señor, los recursos que tú tienes, ahí vendrá, Señor, Dios mío, la sanidad, ahí vendrá, Señor, la provisión financiera, ahí vendrá, Señor, la protección. Cuando alguien se siente inseguro y sabe que no tiene nadie que lo proteja, va a depender de tu protección, Señor. Oh, sí, Señor, Dios mío, en este día, Señor, abrimos nuestro corazón. Ayúdanos a entender esto, Padre, y que sea para nosotros, Señor, Dios mío, el parámetro, Señor, el fundamento para sentirnos felices, Señor. No es pecado sentirnos pobres en espíritu. No es pecado sentirnos necesitados, es lo contrario. Señor, necesitamos de la llenura, necesitamos sabiduría, necesitamos fortaleza, necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Necesitamos, Señor, de todos los bienes tuyos, Señor. Padre, sin ti la verdad, Señor, no podemos seguir adelante. Señor, eres tú la fuente de bendición. Eres tú, Señor, la fuente de vida. Eres tú, Señor, la vida, la vid verdadera. Somos pámpanos que no podemos vivir si no es pegados a la vid, Señor. Señor Jesucristo, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Hermano, en este momento, dele gracias. Dele gracias por su pobreza, por su debilidad, por su necesidad. Dele gracias. Dele gracias por su dependencia de Dios. No se sienta mal. Dele gracias al Señor. Señor Jesucristo, en este momento te alabamos, te bendecimos, Señor. Oh Cordero de Dios, te alabo y te bendigo, Padre, porque eres tú, Señor, quien va a traer la victoria. Oh, tú eres quien va a traer la provisión, eres tú quien va a traer, Señor, la fortaleza. Eres tú quien va a pelear esa batalla, Señor. Cuando no la podemos pelear nosotros, eres tú quien la va a pelear, porque yo no puedo pelear esa batalla, Señor. Soy incapaz, pero tú eres capaz, Señor. En este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Quita, Padre mío, quita ahora mismo todo, Señor, ese sentimiento de fracaso, ese autorrechazo, quítalo ahora mismo, Señor, y que mi hermano y mi hermana pueda ver que la necesidad nos lleva a la dependencia de ti, Señor, y es ahí donde se perfecciona tu poder. Gracias, buen pastor. Gracias, Señor Jesucristo. Padre mío, pedimos que a los